osteoartritis. Esta enfermedad es una enfermedad bastante común, ¿sí? Mucha gente, mucha población tiene esta patología y está asociada a el hecho de las actividades físicas que uno realiza, a la edad, ¿no? Entonces, viendo esto, esta enfermedad pues es tan común que ustedes en su práctica clínica no va a haber día que no vean sintomatología en pacientes que tienen esta enfermedad. ¿Están viendo la pantalla, por favor? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Hoy no me digan, a ver, pensé que vamos a mirar. Ok, ahora sí. Sí, doctora. Ya. Bueno, les decía pues que esta enfermedad es tan frecuente que ustedes van a ver todos los días de su vida en la consulta que vayan a tener, ¿no? Entonces, esa enfermedad que es la osteoartrosis, osteoartritis, se considera una enfermedad degenerativa. Y esta enfermedad degenerativa va a afectar los cartílagos, ¿no? De todas las articulaciones. En esos cartílagos va a haber una lesión, ¿no? Que puede producir cambios a nivel del hueso, cambios hipertróficos. Vemos acá una imagen, ¿no? Donde vamos a ver unas manos de una paciente anciana, ¿no? Vemos que es anciana por la piel, por ciertas características, ¿no? Y ustedes están mirando las manos de la señora y ven unas tumoraciones, unas lesiones a nivel de los dedos, en la zona interfalángicas, distales, proximales, ¿no? Que se llaman nódulos y tienen que tener estas lesiones, ustedes en su cabecita, grabadas. ¿Cuál es la diferencia con la artritis reumatoide? Es totalmente diferente las lesiones que ustedes van a ver. Hay articulaciones que pueden estar afectadas en la artrosis. Solamente un ejemplo, el primer dedo de la mano puede estar con el nódulo que se llama risartrosis y todos los demás dedos pueden estar normales, o sea, sin compromisos, sin lesiones, ¿no? Evidentes. Y esto es la diferencia, porque la artrosis puede afectar más a una o varias articulaciones, pero no necesariamente en forma simétrica, que quiere decir que ambas manos tengan lesiones similares. En este caso, si es una persona que tiene las dos manos, ¿no? Comprometidas, los dedos, ¿no? Están con los nódulos, y bueno, podríamos pensar quizás una R, pero no es la típica, ¿ya? Si nosotros pedimos exámenes, el examen que nos va a ayudar para poder diagnosticar con mayor certeza, uno de los exámenes es la radiografía. Pero también tenemos otros análisis como la resonancia magnética, como las ecografías, como las gammagrafías, que también se pueden solicitar para hacer un diagnóstico. Pero el examen gold estándar, se podría decir, es la radiografía. Ustedes están viendo aquí una placa de rodillas, ¿sí? Y aquí ven, ¿no? La tibia, que está en esta zona, el peroné, el fémur, y vemos el espacio articular en esta zona. Si nosotros vemos una radiografía normal, existe un espacio donde está el cartílago, donde está todos los líquidos articulares, etc. Y aquí se ve en este lado derecho, ¿no? Un poco más reducido, y en la parte interna vemos que está más junto, o sea, no hay cartílago. Y posteriormente vamos a ver que cuando nosotros revisamos a un paciente, vamos a tener grados de daño. Y de acuerdo a la radiografía, podemos clasificar de grados, del 1 al 4. Y acá vemos unas protuberancias, que son los osteofitos, ¿sí? Entonces vemos acá osteofitos en la parte interna, pinzamiento articular, esclerosis, que no son los signos radiográficos si vemos cartílago y hueso. Bueno, existen pues varios factores
en toda enfermedad ustedes van a ver que existen factores. Los factores que van a predisponer o van a hacer posible que una persona tenga la posibilidad de tener esta enfermedad u otras enfermedades. Son los factores de riesgo. ¿Y qué factores tenemos en esta enfermedad? Tenemos factores genéticos. Así como en otras enfermedades que ustedes conocen, existe la herencia que hace que una persona pues tenga la posibilidad de tener una enfermedad más frecuentemente que otra de la población. Entonces, igualmente en la artrosis existe la genética. El sexo. En el sexo femenino es el que más frecuentemente se va a presentar esta enfermedad. Los accidentes. Si una persona ha tenido un accidente, una lesión traumática, a la larga esta articulación va a ser comprometida, ¿no? Y va a tener esta lesión que se ve en la artrosis. Pacientes, por ejemplo, que se han tenido una caída, una lesión en la articulación de la rodilla, a la larga, pues van a tener el riesgo de artrosis de rodilla. Se asocia bastante a la edad. Una edad mayor, más riesgo de esta enfermedad, ¿sí? Y la obesidad. La obesidad es otro de los factores de riesgo que se van a ver en esta enfermedad. Entonces, si hablamos ya de quizás de las preguntas que a ustedes les podría hacer el día de mañana, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? En qué factores de riesgo más frecuentes hay para tener esta enfermedad, porque es importante conocerlo. Y vemos que como ya la población va envejeciendo cada vez más y vemos que hay más obesidad, ¿no? En los niños, inclusive en este tiempo de pandemia se ha visto que la gente no ha hecho actividad física, y también si hablamos de nuestros jóvenes, la mayoría no realiza actividad física y come bastante comida que no es saludable, comida chatarra. Entonces son factores que están haciendo que nuestra población mundial tenga más predisposición a tener la osteoartrosis. Y lo que se espera pues en el mundo ver es más pacientes de acá a unos años con artrosis. Si hablamos de artrosis y si hablamos de otras enfermedades también como la osteoporosis, vamos a ver más, ¿no? Entonces, es importante la alimentación en toda enfermedad, tanto como para tratar y como para prevenir. Bueno, entonces la artrosis o la osteoartritis es una enfermedad, ¿no? Sacamos que es una enfermedad degenerativa. Acá vemos cómo va degenerando la articulación y va produciendo el daño, que es algo irreparable y que al final tenemos que tener como tratamiento quirúrgico, ¿no? Donde ya vamos a tener que recurrir a traumatología para la posibilidad de tratarlo con prótesis. Las prótesis más frecuentes son de rodilla, a diferencia de otras articulaciones que lamentablemente no van a tener esa posibilidad. Entonces, una enfermedad degenerativa, que es crónica, ¿sí? Y va a ir, como dice acá, progresando lentamente, ¿no? Y cuando uno es mayor, en edad avanzada, se presenta con mayor predisposición o es más frecuente observarla. Un paciente viene a la consulta, ¿sí? Ustedes van a tener un paciente que viene, ¿por qué viene? Siempre vienen por dolor. Como vamos a ver después en otras enfermedades, como la gota, el paciente no viene hasta que no le duele, ¿no? Pero cuando ya viene, muchas veces ya tiene complicaciones irreparables. Entonces viene por dolor. Ese dolor que va a estar ubicado a nivel de la articulación que va a ser afectada. Y va a haber sensibilidad. Si nosotros evaluamos la articulación, le palpamos, tocamos la articulación, en este caso un paciente mayor con dolor en la rodilla probablemente o en la cadera, no sabemos, ¿no? Pero está todo con una carita de dolor, ¿sí? Entonces, si le hacemos nosotros el examen, al paciente le decimos, señor, recuéstese en la camilla, y le decimos flexione la rodilla, vamos a sentir un ruido en la articulación, ¿sí? Esa se llama crepitación,
¿no? Y si le evaluamos con algunos exámenes que tenemos para evaluar articulaciones, vamos a ver que tiene líquido articular, un proceso inflamatorio con un derrame, como le dicen, y la limitación del paciente, porque no va a entrar corriendo, sin saltando, va a entrar con una disminución, una alteración de la actividad. Además, si le preguntamos al paciente, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué sucede? Porque tenemos que preguntarle, a ver, cuando usted se levanta en la mañana, esas preguntas tienen que hacer, ¿no? ¿Usted qué siente en sus manos, por ejemplo? ¿Cómo amanece? Y te va a decir el paciente, mire, mis manos amanecen adormecidas, ¿ya? Ese término de adormecimiento se llama rigidez. Y preguntamos, ¿cuánto tiempo le dura esa rigidez? Y te va a decir, me dura 10 minutos. Entonces yo empiezo como a calentar, hago mis ejercicios y mis manos están móviles. Entonces ya con esa respuesta nosotros podemos decir una rigidez que es propia de una artrosis. Pero si te dice el paciente, ¿sabe qué es, doctora? O yo me levanto y mis manos están entumecidas, gordas, las siento toda la mañana. Entonces ahí ya tienes que decir, no, esto es una artritis reumatoide o es otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de rigidez mayor a un determinado tiempo, que es más de una hora. Hay como término medio una hora, ¿no? Rigidez más de una hora, decimos cuando era artritis antes como criterio. Ahora sí nos sirve para nosotros hacer la clínica, más no nos sirve como criterio. Igual, entonces te dice el paciente, estoy sentado en una silla y me quiero parar y no puedo caminar. Tengo que ese rato todavía mantenerme un rato ahí y después recién me puedo movilizar. Entonces ya digo rigidez. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las explicaciones que el paciente te da cuando tiene un problema de este tipo. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que este tipo de dolor, ¿qué va a causar en el tiempo? Limitaciones, ¿no? Un paciente que no puede hacer sus actividades va a tener una mala calidad de vida, ¿no? Entonces, como vemos que esta enfermedad está a nivel mundial, es más frecuente, ¿no? Y afecta a las articulaciones, es importante conocerla y tratarla y sobre todo prevenirla. Para esto es que se está haciendo estas revisiones para que ustedes tengan todo el conocimiento para cuando estén ya en la práctica clínica, ustedes diagnostiquen, evalúen a su paciente y rápidamente tengan ustedes la posibilidad, si no de tratarlos, pero sí de prevenir las complicaciones, que deben de ser la función de todo médico, primero la atención primaria en lo que viene a ser prevención. Entonces vemos que todas las articulaciones son afectadas, pero las que más frecuentemente se afectan son las articulaciones pues pequeñas, ¿no? Las más pequeñas, la articulación de rodillas, miren aquí, columna, ¿no? Los pacientes, y bastante se ve aquí en Puno, pacientes con artrosis de columna. ¿Y por qué? Son personas pues que han realizado actividades muchas veces en la chacra, cargan pesos muy tempranamente, gente joven que ha trabajado cargando peso, entonces lesiona las articulaciones de la columna. Posteriormente también tenemos las caderas, que son pacientes que han tenido displasias de cadera y que no han sido tratadas oportunamente o que sí han tenido y no han sido corregidas, ¿no? Sus displasias. Muchos pacientes que estaban en la Candelaria, después de haber bailado todo el trajín que uno tiene en la fiesta, inicia con dolores. Posteriormente al tiempo ya vemos que hay ya las deformidades, ¿no? Las lesiones más evidentes, ¿sí? La rodilla, que es una de las articulaciones que soporta el mayor peso, y muchos de nosotros, acá incluida yo, han tenido accidente y nos hemos lesionado la rodilla con las caídas, entonces la articulación se va dañando, y acá también tiene que ver mucho el peso, personas obesas. Ustedes van a observar que la población que nosotros vivimos acá en Puno, muchas de las personas tienen obesidad. ¿Y por qué? Por el tipo de alimentación que tenemos aquí, ¿no? Como nuestra alimentación en Puno es mínimamente proteínas, regularmente digo proteínas, básicamente es carbohidratos,
¿sí? Todas las comidas que ustedes verán son papa, chuño, ¿no? Es bastante el aporte de carbohidratos, el pan, entonces hace que las personas sean obesas. Y también vemos la ropa que tienen, ¿no? Las polleras que se ponen tienen peso, cargan, ¿no? Entonces, todos esos factores y caminan bastante, si van al campo, en la chacra, entonces no tendrán problemas cardiovasculares, porque yo no he visto mucho en la gente del campo, pero sí tienen problemas articulares, vienen con sus artrosis, con alteraciones de la forma de las piernas, en genovaro como vaqueros, ¿no? Así, abiertas las rodillas, y el genovalgo, ¿no? Sabemos que se juntan las rodillas y se separan las piernitas, entonces así vienen los pacientes. Compromiso a nivel de los pies, ¿no? Los dedos del pie, tenemos el halus valgus, halus valgus, que le dicen la articulación, primera articulación del pie con la deformidad. ¿Por qué sucede? Genéticamente o porque no tienen los adecuados zapatos, ¿no? Que deben ser cómodos o caminan también personas que caminan bastante o de fondo tienen algún problema por cristales. Y lo que más van a ver es también las articulaciones de las manos. Vemos las articulaciones metacarpofalángicas, como vimos en la primera foto, las interfalángicas distales con los nódulos, ¿ya? Estos nódulos que se van a hacer cada vez más prominentes. Personas jóvenes, tanto hombres y mujeres, pero en su mayoría mujeres, como hemos visto, vienen con los nódulos de Heberden, que son los que están al nivel del metacarpofalángico distal, y los de Bouchard, que son en menos frecuencia, que están en las metacarpoproximales, y entonces estas lesiones de las manos no debería darse en nuestra población, pero hay muchos factores genéticos que son los más importantes, pero también hay de hábitos. Entonces la gente no se protege las manos, desde muy tempranamente lava la ropa, entonces tenemos que orientar a las personas para que tengan ese cuidado que deben tener en sus manos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Y por qué los casos se presentan con mayor frecuencia en mujeres? Hay factores hormonales incluidos ahí, ¿sí? Vamos a ver posteriormente los factores hormonales que están presentes en la etiología de esta enfermedad. A ver, vamos a ver la lista, estoy tomando en este momento, mirando todos los que están presentes. El número 31 no está presente. 31 no está presente. ¿Está por ahí? Quizás no registrado. ¿Quién es el número 31? A ver, vamos a mirar en la lista. Doctora, creo que tiene problemas de conexión. Acaba de salir ahorita mismo. Pero ya se está reconectando, doctor. Voy a estar en cada momento cortando para poder conversar con ustedes, ¿no? De esta enfermedad. Y vamos a ir viendo también tomando lista, ¿ya? Entonces, 31 no estaba presente. En otro momento voy a ingresar. Continuamos, ¿sí? ¿Están viendo la imagen? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿por qué venía el paciente? Porque tenía dolor. Y este dolor, ¿qué va a causar? Que no pueda realizar sus actividades. Por lo tanto, hay una función reducida. Y esto va a llevar ¿a qué? A efectos, ¿no? Sobre las actividades cotidianas, con cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, de caminar en tu casa, subir las gradas, hacer tus cosas. A ver, no poder hacer esto es bastante
para el paciente es limitante, les causa ansiedad, muchas veces les causa hasta depresión, personas que han sido muy activas en su juventud, deportistas, que de pronto no puedan hacer sus actividades, entonces no es nada bonito, ¿sí? Entonces esta patología, osteoartrosis, lo que va a causar pues es una pérdida localizada de cartílago. En esa zona va a haber una remodelación del hueso y una adyacente y una inflamación que va a ser pues asociada a todo este proceso que se va a ver en la articulación, ¿no? Entonces hay muchas causas que hemos visto, pero los traumas que son bastante frecuentes o microtraumas que se producen en el cartílago, bueno, tienen la necesidad de una reparación, porque sería una pequeña, como una herida, ¿no? Si tenemos una herida, esta herida tiene que cicatrizar. Igualmente, las microtraumas que se producen en el cartílago hacen que nuestro organismo trate de reparar, ¿no? De alguna manera. Y en ese proceso de reparación, lo que va a producir es el daño. ¿Sí? Vemos aquí una rodilla donde va a haber, pues, las lesiones del cartílago, ¿no? Un proceso sinovial y una inflamación. ¿Dónde está mi papero? ¿No? Inflamación de la sinovia, ¿no? Disminución del espacio, ¿no? Del estrechamiento, más le decimos al nivel del cartílago. Después vamos a tener engrosamiento de la cápsula sinovial, ¿no? La presencia de los osteofitos, los osteofitos como esas lesiones que hemos visto como picos, también que le llaman picos de loro, ¿no? Acá salen, en diferentes zonas pueden salir del cartílago, no solamente acá en la parte periférica, pueden salir acentuación acá de la espina tibial que tenemos en la anatomía, degeneración del menisco, ¿no? Y compromisos a nivel de óseos. Y a nivel óseo que vamos a tener la presencia de los famosos quistes subcondrales, esclerosis, que eso se va a mostrar, ¿no? En general en una radiografía que vamos a ver posteriormente. Entonces vemos una articulación sana, con todo normal, el menisco, todo, y una articulación con artrosis. Pero no solamente se va a degenerar toda esta zona, sino también los músculos que están rodeando la articulación, los ligamentos van a ser comprometidos con el transcurso del tiempo. ¿Sí? La etiología que se produce es, pues, primeramente, pues había el daño, entonces este daño puede ser acumulativo, con lesiones que se pueden ver finalmente macroscópicas, pero al inicio son microscópicas. El organismo frente a un daño tiene que tener una respuesta. Esta respuesta está pues mal adaptada. Es una reparación que no va a ser la adecuada, donde va a haber unas vías de activación proinflamatorias del sistema inmunitario innato. Entonces, vamos a ver que existe manifestaciones a nivel molecular y celular. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver un trastorno que el organismo va a tener que hacer ese metabolismo anormal de los tejidos que van a ser reparados. Entonces vemos pues alteraciones que se van a evidenciar de forma anatómica o fisiológica. Primero vemos la degradación y pérdida del cartílago. En las imágenes hemos visto que ese cartílago que tenía un grosor y una estructura adecuada va a irse perdiendo. El hueso va a querer remodelarlo de alguna manera y lo que va a producir es la formación de ¿qué? De osteofitos, los osteofitos, esas como salientes que hay. La sinovia se va a producir ahí una inflamación localizada. Y vamos a tener posteriormente la esclerosis, ¿ya? Esa lesión blanquecina que hemos visto y el engrosamiento del huesito. Ahora, hablando de lo que viene a ser epidemiología, como es una enfermedad tan grande que se ve en todo lugar, hay varios trabajos al respecto en lo que viene a ser la epidemiología. La prevalencia de esta enfermedad
se ha hecho diferentes estudios en diferentes poblaciones y se podría hacer también aquí en Puno, ¿no? Viendo la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, vemos que hablando de las radiografías de algunos pacientes con artrosis de rodilla, se vio que era más frecuente en personas mayores de 45 años. Ya en este estudio que se hizo, un estudio que se llama de Framingham, ahí vimos que de estos 19.2% de los participantes tenían artrosis, ¿no? Y en otro trabajo que se hizo, un trabajo en Condado de Johnston, se vio que más porcentaje, 27.8%, tenía la enfermedad. En una encuesta que es a nivel nacional del examen de salud y nutrición, se llama NANIS 3, se vio que el 37% de los participantes de más de 60 años o más tenían artrosis en una radiografía de rodilla. Porque miren, nosotros podemos hacer un estudio solamente con preguntas, ¿no? Si tiene dolor, si tiene roce, si tiene limitación funcional, y podemos deducir que tiene una artrosis al examen clínico. Pero ya cuando nosotros pedimos una radiografía, podemos tener con más certeza un diagnóstico. Entonces, vemos las edades, ¿no? No son personas jóvenes que tienen esta enfermedad. Si hacemos un trabajo aquí en Puno al respecto, vemos las poblaciones. Tendríamos que hacer un trabajo en población urbana y otro trabajo a nivel de la región, digamos, a nivel del campo, ¿no? Ir a hacer un trabajo comparativo, viendo, ¿no? En qué poblaciones se presenta mayormente la artrosis, en gente que está en la ciudad o gente que está en el campo. Es un trabajo comparativo. Entonces, vendríamos qué edades son más frecuentes para presentar, o ese sería un trabajo, ¿no? Digamos, artrosis nada más de rodilla. Pero también podemos hacer un trabajo donde veamos qué tipo de artrosis es más frecuente, y haciendo ya un examen general donde vemos, pues, si es mano, rodilla, columna, qué sé yo. Entonces, hay muchos trabajos que los animo a ustedes para que puedan realizar, y son trabajos simples. O sea, este trabajo solo pidiendo placas radiográficas, ¿sí? La universidad tiene la posibilidad de apoyarnos en hacer trabajos. Mi hijo ha terminado en la UNA y él ha presentado su proyecto y ha sido aceptado y le han pagado todo, le han dado una cantidad de dinero para que haga su trabajo y eso lo está usando para hacer su tesis. Entonces, y no ha sido algo yo no le he visto que haya tenido mucho problema para que le den los recursos. Entonces, ustedes, yo los animo desde ahora, ¿no? No estén esperando para que terminen y después de que terminen recién hacer sus trabajos, sino ya desde ahora enfocar o ver algo que puedan hacer. Pues vamos a ir viendo los posibles trabajos de investigación que se podrían hacer de acuerdo cuando vayamos avanzando el curso, ¿no? Entonces ustedes mismos pueden ver, ¿no? Ese tipo de trabajo, miren acá, algo simple, ¿no? En población. Entonces también vemos que la prevalencia pues varía de acuerdo a las razas, regiones, y se han hecho trabajos, miren, con muestras en años de seguimiento, poblaciones tan extensas como esta población que se hizo de 10.000 participantes, ¿no? Donde la prevalencia era del 6% de artrosis en Europa. Entonces, acá hay varios trabajitos en tiempo, mire, 11 años en Austria, con 400, donde se veían osteofitos, disminución de cartílago articular. Hay trabajos, hay varias publicaciones en lo que viene a ser la prevalencia de esta enfermedad. Y, ¿por qué no hablar del Perú? ¿No? La osteoartrosis, que es frecuente en el Perú, en trabajos que se han hecho, ha sido realizado en la Universidad Cayetano Heredia en el año 2018, donde evalúan, ¿no? Clínicamente osteoartrosis, ¿no? De manos en un 46% de los pacientes que habían sido estudiados. Y más frecuentes se ven en el sexo femenino, 50% en respuesta a diferencia del sexo masculino. Se encontró el grupo etario. ¿En qué grupo era más frecuente? 70, 80 años. Y ya, además se encontraron que esta artrosis de las manos más frecuente es la mano dominante, que afectaba en un 80 al 80.23%.
Las articulaciones más afectadas son la tercera articulación interfalángica proximal derecha, en un 75.5. Y los síntomas más comunes de estos pacientes evaluados eran pues la rigidez, esa dureza, ¿no? Después de despertar y el dolor. Entonces, básicamente primero dolor y después la rigidez. Y los signos más frecuentes que tenían estos pacientes eran los nódulos de Heberden y de Bouchard en un 100%, con deformidad en un 46.5% y sensibilidad en un 24.4%. Ese trabajo es bastante fácil de hacerlo, ¿o no creen ustedes? A ver, vamos a conversar al respecto. Voy a salir un momentito para que sigamos. Quiero sus opiniones al respecto para ver. ¿Es factible, chicos, hacer un trabajo así? Sí, doctora. A ver, Kelly, ¿qué opinas al respecto? Kelly Melina. Sí, sí, doctora. Creo que es un trabajo muy factible y que nosotros como parte de pregrado, con la ayuda de un autor como, bueno, en el área como usted normal, creo que sí sería factible realizarlo. ¿Y saben qué es la ventaja de vivir en Puno? Que todo trabajo que se pueda hacer es en altura, ¿sí? Entonces, ustedes pueden aplicar un trabajo comparativo, qué sé yo, población de Lima versus población de Puno. Buscar a alguien allá, un amigo suyo que esté estudiando también. Sacar placas, población, qué sé yo, 50 estudiantes, 50 personas, y ustedes 50 acá, y comparan. Nivel del mar, nivel del altura. ¿Tiene que ver algo? No lo sé, ¿no? Eso podría ser algo. Pero así de simple, radiografía de manos comparativas, se pide a los pacientes y se hace trabajo. La posibilidad ahora de trabajar en una institución como es salud, yo no sé si en el MINSA todavía ya estará sistematizado lo que viene a ser las radiografías, porque todavía creo que estaban haciendo todo el sistema. Y nosotros trabajamos en el salud con el sistema ESI. Ese sistema ESI ha hecho que las historias clínicas sean ya, las historias sean virtuales, se tengan sistematizadas, ¿no? Donde registramos los datos, los laboratorios, ¿no? De todos los pacientes. Pero también tenemos un pack que le llamamos, donde vemos las imágenes a tiempo real. O sea, yo puedo pedir la placa y a los 10 minutos la puedo ver la imagen en mi computadora que tiene este sistema. Y se puede hacer una revisión de pacientes, sacando los DNIs, simplemente se revisan las radiografías y se hace el informe. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, ese trabajo de Cayetano, ¿es factible de hacerlo acá? Obviamente que sí. Súper fácil, digamos, de hacerlo nosotros. No solamente podemos hacer en manos, ¿sí? Podemos hacer en columna, podemos hacer en rodillas, podemos hacer en caderas, podemos hacer en hombro, que es una articulación que es un motivo de consulta frecuente, pero que en placas radiográficas no hay muchas evidencia, ¿no? De lesiones. No sé, no es tan fácil, digamos, encontrar en una imagen como la que han visto de rodillas, pero sí es posible, o sea, todo se puede hacer. Entonces, piensen ustedes, ahora que están ahí conmigo, no solamente a mí, lo que me interesa mucho es que ustedes, de las clases que hagamos, que saquen lo sustancioso para ustedes, ¿no? En este caso, saber leer radiografías, saber diagnosticar, saber hacer un diagnóstico diferencial, cómo un paciente viene, y yo pienso eso que deben saber bastante. Ahora, aparte de lo que es la inmunología, que les va a servir para poder hacer, pero lo que ustedes van a tener que trabajar en los hospitales, ¿qué les va a servir? Evaluar a un paciente y conocer y saber, ¿no?, qué tiene, para que finalmente puedan tratarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los animo, ¿ya? Entonces, yo quería conversar. A ver, ¿qué dices tú, Evert? ¿Quién será el primero que se lance a hacer un trabajo del grupo de ustedes? Sí, doctora, me parece muy factible, ¿no? Y aprovechando también la ubicación en la que nosotros estamos aquí a la altura, los trabajos de investigación que pueden salir.
Claro que sí. Entonces, hagan sus protocolos, sus proyectitos, y en la misma universidad pueden financiarse. Ahora, la universidad tiene equipos tomográficos, ¿ya no? Tiene tomografía. ¿Qué más tienen? Radiografía creo también tiene la clínica. O estoy mal, no sé, pero algo me dijeron que tenían radiografía más, o no está activa la máquina de rayos X de la clínica. ¿Funciona para empezar o no? ¿Quién me puede informar? ¿O no saben? Sí funciona, creo, pero el problema era que el especialista creo que manejaba la máquina. ¿No hay apoyo ahí? La verdad no estoy muy informada, pero creo que ese era el problema. Ah, ya. Entonces, pero se puede hacer, ¿no? Todo es posible con una buena, en este caso, una decisión de ustedes, y haciéndolo de una manera adecuada, ¿no? Las gestiones, todo es posible. Entonces pueden gestionar. Bueno, está viendo la imagen, no se me vaya a ir. ¿Sí? ¿Se ven las imágenes, por favor? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces hemos visto este trabajo, ¿sí? Donde han hecho de las manos. Bueno, entonces, los factores de riesgo de la enfermedad de la osteoartrosis, que es una enfermedad, una afección que se presenta en las personas, es un trastorno pues complejo, ¿ya? Común, que tiene múltiples factores de riesgo. Hablando de frecuencia de los factores, también hay factores que tienen que ver mucho con enfermedades secundarias. Hay algunas enfermedades que condicionan a que una persona tenga mayor posibilidad de tener esta enfermedad. Los factores genéticos. Hay varios trabajos que han visto, que han factores, ¿no? Que van a ser una persona que tiene, en cualquier enfermedad, puede tener un factor de riesgo, pero eso se asocia a factores ambientales, va a condicionar que esto sea más frecuente. Entonces, aquí dicen factores ambientales que van a interactuar con factores genéticos. ¿Sí? Entonces, acá en el trabajo que estamos evidenciando, se ve la genética, ¿no? De la presentación. También los fenotipos que se ven, algunos están asociados con algunos cristales. Sabemos que hay una enfermedad que se llama la gota. Esa enfermedad gota es genéticamente, tiene un factor genético bastante alto para que una persona tenga. Y si esto asociamos con artrosis, entonces eso se va a acentuar más, y por lo tanto esta persona va a tener mayor susceptibilidad a tener más daño articular más rápidamente. Bueno, en esas poblaciones hay algunos losis que se han asociado, fenotipos en varios. Entonces vemos aquí caderas, manos, rodillas, ¿no? Que están afectados, de acuerdo. Y el sexo, ¿no? Vemos más mujeres que hombres. Entonces eso es un estudio genético. El factor constitucional. Entonces, si hablamos de genética, ya vemos, ¿no? Que es más frecuente en algunas articulaciones y hay algunos losis, de acuerdo a poblaciones. Y hay más trabajos que se han hecho. Y bueno, qué bonito sería hacer en nuestra población, ¿no? De ver, pero genéticamente, ¿no? Se han hecho algunos trabajos de artritis reumatoide y genética. Ahí es un poquito más difícil quizás tener los medios, pero no imposibles. Factores constitucionales. El primer factor y el más importante, el que encabeza, es el envejecimiento. Una persona mayor, por lo tanto, su articulación es, como le digo a mi paciente, si estamos usando una licuadora y licuamos todos los días, y esa licuadora ya tiene 10 años, y una licuadora que está nueva, que tiene 2 años, ¿cuál va a estar más dañada? La de 10 años, ¿no? Obviamente. Entonces, lo mismo, nuestras articulaciones, conforme pasa el tiempo, se van a ir degenerando de acuerdo a la utilidad que le damos.
y al cuidado que también tenemos. Entonces, el envejecimiento va obviamente acompañado de esta enfermedad. El sexo femenino, ¿sí? La obesidad, ya vimos. Y si es que tenemos un paciente que tiene compromiso óseo, también va a condicionar que más rápidamente esta persona tenga la artrosis. Creo que pasé un artículo a uno de sus compañeros, síndrome metabólico y artrosis, o estoy equivocada. Sí, doctora. A ver, vamos a mañana a revisar esa partecita. Síndrome metabólico, primeramente, ¿qué es el síndrome metabólico? Mañana vamos a conocer el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico no solamente está asociado pues a la artrosis, sino a otras patologías más, ¿no? Artritis reumatoide, etc. Entonces, vemos pues que hay una reparación lenta, ¿no? Del cuerpo. Primeramente a un daño, ¿no? Entonces, esta lesión va a compensarse inicialmente, pero posteriormente va a tener alteraciones. Y si este trauma es más frecuente o más dañado, un proceso de abrumador, dice acá, va a estar comprometida la reparación y el cuerpo no puede compensar, ¿no? Entonces se va a presentar una artrosis sintomática que se le conoce como fracaso conjunto, ¿sí? Y si hay una extrema variabilidad, dice la presentación clínica, y el resultado que se observa entre las personas, entonces vamos a ver que es diferente la articulación en la misma persona. O sea, si yo tengo una rodilla y tengo la derecha y la izquierda, el trauma más puede ser en una que en la otra, y puede presentarse artrosis en la derecha y no en la izquierda, dependiendo de la variabilidad, ¿no? Entonces, hay factores que van a condicionar, se llaman factores locales biomecánicos. Ahí tenemos la lesión articular, ¿ya? El uso ocupacional que tenemos a nivel de esta articulación, la reducción de la fuerza muscular. Y esto está asociado mucho a la edad. Cuando una persona va envejeciendo, ¿qué va pasando a nivel muscular? No tiene la misma musculatura que una persona joven. Entonces, este compromiso progresivamente va a hacer que la articulación se vaya dañando. Si acompañamos a esto de la laxitud articular, hay una enfermedad que se llama la hipermovilidad articular, donde los ligamentos son más laxos. Y vemos pues que las rodillas, las manos se van flexionando con mayor facilidad. Esta laxitud va a condicionar que otra persona tenga mayor riesgo al tiempo de artrosis. Y si tenemos a esto acompañado una falta de alineación articular, las rodillas, como les decía, tienen que ser rectas, ¿no? Y si vemos un paciente que tiene las rodillas así medias así en ángulo, como el ajeno varo, como vaquero, ¿qué va a pasar en las rodillas? Se van a lesionar porque no tienen una alineación articular. Entonces, aquí hablando de uso ocupacional, las personas que están en el campo, que caminan bastante, que se suben cerros, o los deportistas, ¿no? Los tenistas, los basquetbolistas, van a tener más compromiso, más compacto, más daño a nivel de la rodilla. Entonces, todo esto son factores biomecánicos que van a acelerar que la articulación se dañe. Existen también factores ambientales, ¿ya? Entre los factores ambientales ya hemos hablado, pero vamos a dividirlo en dos. Entonces son los reversibles y los evitables. Los reversibles, ¿se puede revertir la obesidad? Sí, con una buena dieta, a excepción que tenga un paciente pues un problema ya de tipo metabólico. La debilidad muscular, ¿se puede prevenir? Sí. Le he dado un artículo a uno de sus compañeros donde va a hablar sobre la actividad muscular, ¿sí? De rodillas creo que es el trabajo, a ver si está por ahí. Y artrosis de rodilla y debilidad muscular. ¿Estará por ahí? ¿Me escucha? Chicos. ¿Quién tiene ese artículo, no? Hay un artículo de actividad física y artrosis de rodilla.
¿No está aquí el compañero? A ver, voy a revisar en los que he enviado, a ver. ¿Y por qué es importante? Vemos pues que la actividad muscular debe ser adecuada en una persona. Y si nosotros tenemos buenos músculos, vamos a tener menor riesgo de tener la enfermedad. Ahora, si tenemos artrosis como tratamiento también es fortalecimiento muscular. Ver la manera que estos músculos sean de una manera bastante adecuada para poder sostener, por ejemplo, una rodilla, ¿no? Y los factores evitables. Entonces, si yo soy deportista, soy basquetbolista, me voy a ir a correr, voy a saltar y me voy a caer, ¿qué me pongo que poner? Quizás rodilleras, ¿no? Para evitar esa contusión. Entonces, ahí tenemos que evitar. Empresa donde cargo peso y sé que voy a cargar peso, no me cuido la columna, me voy a dañar. Entonces, ¿qué tengo que usar? Una faja, quizás para levantar peso. Entonces, tenemos factores evitables que van a ser, al final, la prevención, tanto primaria hablamos cuando vamos a iniciar una enfermedad, cuando recién se nos va a producir. Por ejemplo, yo soy deportista, basquetbolista, soy joven y sé que a la larga me voy a lesionar, entonces uso mi rodillera y evito. Es una prevención primaria. Pero sí, la prevención secundaria ya es cuando yo ya tengo la artrosis y yo ya tengo que cuidar mis articulaciones porque ya están dañadas, entonces voy a evitar que se dañen más. Entonces ya sería una prevención secundaria. Entonces tenemos que tener ese enfoque de prevenir, ¿ya? Fisiopatología. ¿Qué sucede? Existe pues un estrés mecánico en la articulación. Este estrés mecánico que es causado por un traumatismo. Pero además hemos visto que existe algo que es inherente, que es el envejecimiento, y si de fondo hay la genética para que este paciente tenga esta enfermedad, lo que va a producirse es un daño. ¿Dónde? A nivel del cartílago. Pero no solamente cartílago, ya hemos hablado de que el hueso y todo el contexto de la articulación, donde van a intervenir, ¿qué? Mediadores solubles, fragmentos de la matriz que van a estar lesionados, y al final, si no tenemos esto ordenado, con todo lo que normalmente tiene una articulación en compromiso general, vamos a llegar a la artrosis. No solo vamos a decir que artrosis es cartílago, no, es todo el contexto de la articulación que tiene que ser cuidado. Y hemos hablado, por eso inclusive están los tendones, están los músculos, todo condiciona la artrosis. Antes de que se presente y cuando ya está presente la enfermedad, también vamos a ver que debemos que evitar que se siga lesionando la articulación con una prevención secundaria. Los factores de riesgo para la susceptibilidad a esta enfermedad básicamente van a hacer que se produzca este daño, un desequilibrio a nivel de la articulación. Son pues factores directos, traumatismo, ya hemos visto la obesidad, ¿no? Que van a causar en una articulación que exista aumento en el catabolismo y disminución del anabolismo. Anabolismo, o sea, de algo bueno, se podría decir, si hablamos catabolismo, destrucción, el otro es formación. Y estas enzimas que se van a producir en el proceso de la artrosis van a causar una degradación. ¿Y degradación de qué? Del colágeno. Tenemos diferentes tipos de colágeno que van a ser dañados, pero frecuentemente en lo que viene a ser la artrosis tenemos el 1, el 2, el 9 y el 11, y los proteoglícanos, que son componentes de la matriz articular. Ahí van a actuar las citoquinas inflamatorias que van a dañar, ¿no?, este cartílago. Ahí también tenemos las metaloproteinasas, 2,13, el factor activador del plasminógeno, las prostaglandinas, que van a producir un proceso inflamatorio y degradación del cartílago, en el óxido nítrico. Entonces, el cuerpo, pues, en todo ese proceso inflamatorio, es como que yo tuviera una infección, va a tratar de repararse, ¿no? De alguna manera, porque está dañándose permanentemente. Y lo que va a producir es modificar, ¿no?, de alguna manera el hueso subcondral y va a producir una reacción de hiperostosis que al final no es una reparación correcta, sino una reparación
que el organismo la desarrolle de una manera pues acelerada, deforme, se podría decir, que va a producir un daño en la articulación que está comprometida. Este condrocito en el tiempo va a ser hipertrofiado y posteriormente va a llegar a apoptosis, o sea, va a ser destruido con una como fibrocondrocito. Entonces va de una fase normal a una fase de reparación y a una fase de resorción, donde está involucrado el colágeno y las metaloproteinasas que van a ir degradando y aumentando en todo este proceso, y el cartílago pues va a seguir quebrándose, se puede decir, dañándose poco a poco, hasta que ya la articulación está totalmente comprometida. Vemos que hay un círculo vicioso aquí. Este círculo vicioso de la artrosis, ¿no? Con un proceso de daño, ¿no? Del cartílago, donde va a haber una membrana sinovial que está afectada, el cartílago dañado, inclusive compromiso que hemos visto a nivel del hueso y las metaloproteinasas que están destruyendo todo el cartílago articular. Entonces ahí vemos primeramente la primera de las fases, ¿no? La fase 1, donde vemos acá que existen las fuerzas mecánicas que modifican el metabolismo del condrocito. Inicialmente una tentativa de síntesis y luego mediante la liberación de enzimas. Y tenemos la interleuquina 1, que va a ser una de las enzimas que se va a liberar en este proceso inicial. Y durante la evolución de la enfermedad, ¿no? En la fase 2, por acción acá ya de citoquinas, se producen numerosas enzimas que son activadas en la matriz extracelular. Las agresiones que van a cumplirse una función clave, donde vamos a ver la degradación de los proteoglicanos. Las metaloproteinasas se van a degradar, los proteoglicanos y los colágenos, que van a ser activadas por enzimas tales como la plasmina, ¿no? Que es la que está ahí presente, ¿no? En este caso, y también hay otras que van a inhibir las metaloproteinasas y van a aumentar, y de esa manera van a producir unas secreciones enzimáticas. En el caso 3, ya existe, pues, ahí se está apagando. Un momentito, chicos. Ya, en la parte 3 vamos a ver que hay hipercatabolismo, que conduce a la degradación de la matriz y la liberación de fragmentos de moléculas que residen ¿no? Como son colágenos, proteoglicanos, ¿no? Acá estamos, la fibronectina, que entran en contacto con la membrana sinovial y actúan, ¿no? A las células, como en este caso los sinoviocitos, y sobre todo acá están los macrófagos activando. En el proceso que tenemos a nivel de la fase 4, hay una producción ahí paracrina, unos informes de citoquinas y metaloproteinasas. Estos van a ser vertidos en el líquido sinovial y a su vez van a activar los condrocitos de las capas más superficiales que tenemos en esta zona, y lo que va a llamar un círculo vicioso de la artrosis. Y en la parte 5, en esta zona de aquí, nosotros ya vamos a tener una forma paralela del propio condrocito, produce factores de crecimiento en esta zona, ¿no? Factores de crecimiento del condrocito, donde va a haber
factores de crecimiento, por ejemplo, parecido a la insulina, y algunos procesos anabólicos del condrocito que también van a constituir una producción de los osteofitos, acá, en esta zona. Y en la fase 6 de la evolución de este proceso que vamos a evidenciar, que es la forma precoz de todo este proceso, hay una remodelación del hueso subcondral. Este huesito va a tratar de repararse. Los osteoblastos que están en esta zona son activados en la artrosis y van a hacer que de alguna manera ayuden a activar al condrocito de las capas profundas en merced de liberación de lo que vienen a ser los mediadores inflamatorios. Entonces, todo este proceso se produce a nivel del cartílago. Tenemos esta explicación en esta zona que ustedes lo van a leer con calma, ¿sí? Ahora, la artrosis, si nosotros hablamos de clasificación, se dividen en dos, en una primaria y una secundaria. La primaria, que vendría a ser como una expresión de la degeneración idiopática en articulaciones previamente sanas y en correctas condiciones sin un claro mecanismo causal. Entonces, es algo que produce en alguna articulación que no ha tenido ningún daño, no tiene ningún problema en realidad. Entonces, tenemos mecanismos que van a producir esta artrosis primaria. Primero, la causa muchas veces es desconocida. Y en el tiempo, gracias a mayores conocimientos, se ha estado modificando los criterios de clasificación de este tipo de artrosis primaria. Entonces, vemos que hay revisiones que nos muestran en cuanto a lo que viene a ser la artrosis primaria y cómo esta se ha sido presentando a nivel del tiempo, ¿no? Y los mecanismos que producen esta enfermedad. Entonces vemos, pues, cuáles son. Y justo había una pregunta, ¿no? De la compañera de ustedes que hablaba de por qué más frecuente en mujeres. Entonces vemos que está relacionado a los estrógenos. Hay una deficiencia de estrógenos que está relacionada. Entonces, está explicado en lesiones, pues, que se presentan a nivel de una persona que tiene este tipo. Entonces, hay un incremento, por ejemplo, hay una parte que es importante, la laxitud articular, cuando hay falta de estrógenos, ¿no? La masa muscular, la presencia de las células grasas, ¿no? La musculatura, los condrocitos están más sensibles, no a ser dañados. Entonces, alteraciones del condrocito y la matriz extracelular por la deficiencia de estrógenos. Genéticamente inducida, sí, por una susceptibilidad a genes que están presentes, la heredabilidad, ¿no? Mutaciones que han sido causadas quizás en el condrocito, pero esto ya por un proceso genético, ¿no? Y la prematuridad que se presenta en pacientes, pues, que tienen compromisos, ¿no? Displasias, etc. La edad también relacionada, porque el condrocito a nivel de las alteraciones que se van a producir por la misma edad, van a disminuir sus actividades, la densidad, ¿no? La disminución de los proprioceptivos y balance, ¿no? Que se presentan, y la laxitud que incrementa en un paciente con una baja edad. Entonces vemos esos tres grandes grupos de presentación o de compromisos que se ven para la artrosis primaria. Cambios, ¿no? En una mujer que es menopáusica, ¿no? La musculatura, si hablamos en general, y factores asociados más a estos, como la obesidad o la injuria que se pueda presentar en un paciente, van a condicionar más a que tengamos la artrosis. Entonces, este sería el mecanismo por el cual se presenta más frecuentemente la artrosis primaria, ¿sí? Entonces, causa primaria, artrosis tipo 1, de causa genética, artrosis tipo 2, por causas hormonodependientes, tenemos la posmenopausia, y la artrosis tipo 3 relacionada con la edad. ¿Cuál será en Puno lo más frecuente? No sabemos, ¿no? Entonces,
para que la artrosis tipo 1 se dé, tenemos pues factores que van a condicionar. Si es una balanza, ¿no? Una balanza que se va a inclinar en un paciente que tiene de causa genética, ¿no? Entonces, si hay una predisposición familiar, este paciente obviamente que va a tener más predisposición a tener la enfermedad. Y la artrosis tipo 2, dependiente de hormonas estrogénicas, entonces ya hemos hablado que está asociado a niveles, ¿no? De hormonas esteroideas. Entre estos casos, principalmente los estrógenos. Entonces, el pico máximo de prevalencia de artrosis en mujeres con relación a los hombres se va a asociar, obviamente, por la edad. Entonces, menopáusica, más riesgo de artrosis. La presentación en artrosis de mano, cadera, rodilla y múltiples articulaciones tiene una significancia más alta en mujeres que en hombres después de los 50 años. ¿Por qué 50 años? ¿A qué edad es la menopausia? Ahí asociamos, ¿no? Más frecuentes a partir de los 45, 46, 50 años, obviamente. Existe una asociación entre los niveles de estrógenos y la radiografía de rodillas en mujeres posmenopáusicas. Entonces, hay trabajos que lo muestran así. El polimorfismo del gen 1 del receptor de estrógenos asociado con artrosis en diferentes poblaciones. Hay también igualmente un rápido descenso en la producción de estrógenos que acontecen y la menopausia también puede acelerar la pérdida de masa muscular, ya hemos visto. Y basadas en la evidencia, es posible afirmar que la artrosis tipo 2 se desarrolla en los primeros años de la menopausia, que es un síndrome distinto con claras diferencias tanto en la artrosis genética o tipo 1 como la relacionada con la edad, tipo 3. Entonces, vemos pues estos conceptos de revisión, ¿no? Que nos informan pues que qué importante es la prevención. Una mujer que va a llegar a la menopausia debería tomar las medidas previamente, ¿sí? ¿Qué actividades? Realizar actividad física para tener una buena masa muscular, una buena alimentación, para no estar con obesidad, y todos esos factores van a condicionar de alguna manera que se prevenga, ¿sí? Entonces, es importante evitar. El tipo 3, que está relacionada con la edad, entonces aquí ya vemos pues que la edad no podemos hacer nada, todos vamos a envejecer, ¿no? Pero algunos envejecen más rápido que otros. ¿Por qué? Genéticamente, habían estudios donde decía que la raza oriental envejecen más lento, ¿no? Vemos solamente imágenes, ¿no? Una persona sin arrugas, clínica, o sea, su alimentación tendrá que ver, tenía un factor genético que hacía que esas personas envejecieran de una manera más lenta, a diferencia de otras poblaciones, ¿no? La raza blanca más rápidamente envejece, ¿no? Si hablamos de sol y piel, rápidamente se arruga, entonces hay que cuidarse mucho más la piel en personas blancas. Entonces, su prevalencia se incrementa, dice, rápidamente con los años. Entonces, bueno, si es universal, porque las personas todos envejecemos, entonces hay cambios musculoesqueléticos que son ineludibles al paso del tiempo, pero que sí obviamente tenemos que prevenir. Y enfermedades metabólicas en la artrosis secundaria. Tenemos, miren, una infinidad, ¿no? Varias enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, que tenemos nosotros frecuentemente en Puno, hipotiroidismo. ¿Sí? Hablamos diabetes, atropatías por cristales. Acá tenemos los cristales de pirofosfato, es una enfermedad que vamos a revisar posteriormente, que se llama la pseudogota, para que ustedes se acuerden, y otra que es la gota, ¿no? Entonces, ahí más frecuentes los pacientes van a tener artrosis. Enfermedades como articulares que son crónicas, ¿no? Consecuentes, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Un paciente con artritis reumatoide obviamente que va a tener más riesgo de artritis infecciosas, que si una articulación se ha dañado, las espondiloartropatías, ¿no? Y otras que ustedes acá ven en la lista, neuroartropatías, hiperlaxitud. Ya hablamos del compromiso articular, hipermovilidad articular benigna, pero tenemos otra que es la enfermedad de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad mucho más severa. ¿Sí? Tenemos la hiperostosis, anquilosis vertebral difusa, enfermedades óseas, ¿no? Compromisos, ¿no? Displasias de cadera, epifisiarias, traumatismos, ¿no?
disfunción articular interna, meniscopatías, osteocondritis, condromatosis. Entonces, son varias las enfermedades que pueden dar este tipo de daño a nivel secundario, artrosis secundaria. Bueno, hablando del cuadro clínico, ¿cómo va a empezar? Lentamente en algunos casos, ¿no? Dolor. Entonces, el paciente hace su actividad y le duele. Puede ocurrir en cualquier articulación. No todas las articulaciones, ninguna se libra, pero sí hay algunas que son más frecuentemente dañadas, ¿no? Como es la espina dorsal, las manos, las caderas, los dedos de la mano, ¿no? Que está asociado a familiares. Entonces acá tenemos un homúnculo donde podemos evidenciar compromiso, ¿no? Acá marcamos, ¿no? Esto trabajábamos bastante con este homúnculo cuando no teníamos la historia física. Venía el paciente y yo marcaba, ¿no? Por ejemplo, un artritis reumatoide, venía inflamado todo esto, digamos, metacarpofalángicas, agarraba por ahí codo, rodilla, tobillo. A la siguiente consulta venía y a ver qué tiene de inflamado. Ay, no, ya está limpio esto, solamente tiene esos 2 dedos y acá 2, entonces marcábamos. De alguna manera me ayudaba para poder hacer un seguimiento a mi paciente. Obvio que ahora ya no se puede hacerlo, pero sí en esta imagen podemos ver, ¿no?, cómo se dañan las articulaciones más frecuentes en la artrosis, en los dedos de la mano, ¿no? Vemos los 5 interfalángicos proximales, distales, el primer dedo de la mano, las caderas, las rodillas y el primer dedo del pie, que se llama risartrosis, no se olvide, ¿sí? Afecta más en mujeres que en hombres. Los nódulos que hemos hablado, los nódulos de Hebden, los nodos de Bouchard, no vemos aquí imágenes, y los dedos al inicio se pueden hincharse, pueden doler, pueden torcerse, como es la risartrosis que afecta al dedo pulgar. Aquí está más clarito. Entonces vemos un nódulo de Hebden, el nódulo de Bouchard. Esto si vemos en una placa, hay una lesión interna con anquilosis, disciano y cartílago, llega a luxarse. Vemos una radiografía donde, en este caso, el trabajo que habían visto, el tercer dedo era el más afectado y el antefalágico distal. Pero nosotros vemos en la consulta la mayor frecuencia de las personas que vienen es este dedo, ¿no? El dedo pequeño, el meñique, el quinto dedo, y en la interfalángica distal es el que se presenta mayormente. En nuestra población, al menos he visto. Las rodillas, que son causadas también dañadas, ¿no?, por la artrosis, pero también vemos que se acompañan de otras articulaciones donde vamos a ver ahí rigidez, hinchazón, está dolorida, no puede caminar, no puede subir las escaleras, no puede sentarse, inclusive para ir a los servicios higiénicos no pueden ni sentarse por el dolor que tiene la rodilla. Entonces, a la larga, ¿qué nos va a producir? Discapacidad, ¿no? ¿Cómo se llama cuando hay una artrosis en rodilla? Gonartrosis. No se olviden. ¿Cómo se llama? Gonartrosis, ¿sí? Una plaquita. O sea, que hay una radiografía comparativa. Siempre tenemos que pedir radiografías comparativas para ver una de otra. Como decíamos, no solamente porque una tiene lo mismo va a tener la otra, no. ¿Qué vemos? Partes blandas, ¿no? Si hay aumento de volumen. Primero tenemos que ver qué tipo de calidad tiene esta radiografía, si está muy radiolúcida o muy radioopaca. Opaca es blanco, lúcida es negro. Entonces, si yo he tomado una placa de una manera inadecuada, no voy a poder evidenciar todas las estructuras. Entonces vemos la parte, ¿no?, donde está la parte muscular. Inclusive aquí se puede ver aumento de volumen, ¿no? Se tiene que ver cómo está el eje. Esta placa, esta rodilla está bien en un eje, está recta, no. Esta parece que está en genovalgo, ¿no? Un poco hacia adentro está es simétrica, tiene que ser de preferencia una radiografía de pie. Pero vemos que en lo común las radiografías de rodilla las toman en una máquina echados, pero debería ser de pie, es lo mejor. Entonces vemos la estructura ósea, ¿no? Primero hemos visto la parte de afuera, ¿no?, la parte muscular. Vemos la estructura ósea, cómo está la estructura ósea, ¿no? En este caso, esta placa vemos que aquí está más blanca que en esta, ¿no? Entonces, probablemente ese paciente pues tiene más esclerosis o tiene otro proceso aquí. Pues hay que tener una muy buena historia para poder entender también. Ya, vemos los espacios articulares, ¿no? Aquí cómo está este espacio, aquí cómo está. Aquí ya no hay espacio, verán. Acá está un poquito que se evidencia, aquí se evidencia más y aquí no. Entonces, vemos acá pinzamiento total, o sea, acá está grado 4, no hay espacio. Vemos
la presencia de las espinas tibiales aumentadas, disminución, esclerosis, esta zona blanquecina, ¿no? Acá se pueden llegar a mirar los quistes subcondrales ligeramente. Entonces, vemos esto en las radiografías. Las caderas también, cuando se dañan, tienen bastante dolor, ¿no? A nivel de la ingle, que pueden irradiarse, no pueden hacer sus actividades en la vida diaria, como vestirse, caminar, también puede estar comprometida la rodilla, y que se llama cuando hay artrosis de caderas, coxartrosis, ¿sí? Entonces, coxartrosis, artrosis de caderas. Y esta radiografía, es una radiografía de pelvis, ¿no? Donde vamos a ver que hay una asimetría. Verán ustedes aquí, estamos viendo acá que no está recto, el pubis, no vemos que está más alta esta cadera que esta de acá, está más baja. Aquí no vemos espacio, ligeramente en esta zona acá tenemos un poco más de espacio. Entonces vemos la esclerosis, las lesiones, la deformidad de la cabeza, ¿no? Del fémur. Normalmente la cabeza del fémur tiene que ser algo redondita, ¿no? Redondita y mirarla toda. Pero acá está todo plano por acá, así. Entonces vemos que hay una irregularidad. Es un paciente que tiene coxartrosis de cadera derecha, ¿sí? Con esclerosis y los quistes subcondrales. Este cuadro nos muestra una artrosis grado 4, que vamos a ver posteriormente. Y la columna. Entonces, el paciente que te dice, tengo adormecimiento en los brazos, en el cuello, entonces amanece y como que siento cansada la columna, me voy a echar a la cama, mejora. Entonces, no es un dolor de tipo mecánico, es un dolor mecánico, a diferencia del inflamatorio, que en la clase anterior hemos hablado de que el inflamatorio no mejora con el reposo. Esta sí. Hay adormecimiento que pueden irradiarse por las metámeras de los nervios, podría adormecerse los brazos, ¿no? Con deterioro funcional. Y la localización de las artrosis, en su mayoría son a nivel cervical y lumbar sacro, donde la articulación realiza mayor movimiento y, bueno, acompañado de una tensión, esfuerzo, puede ser dañada la columna lumbar, y en la región cervical, personas que tienen bastante tensión o tienen una actividad, pues, que hace que flexionen permanentemente la región cervical. Entonces, son los lugares donde mayormente se presenta. Aquí vemos una radiografía. Este paciente tiene, miren aquí esas prominencias, acá hay una radiografía, y esto en la parte del hueso, donde hay sindesmofito, se llama esto, porque ya se ha unido prácticamente los osteofitos. Debería estar separado como acá, pero está con una esclerosis en esta zona, osteofitos, sindesmofitos. No vemos los cartílagos, debería tener una separación mayor, cosa que no se evidencia. Entonces, esto cómo tenemos que diferenciar de un proceso de un DISH, que le llaman, ¿ya? Un DISH, o también de la enfermedad que es de atropatía seronegativa de la espondilitis anquilosante, que es totalmente diferente a esta placa que estamos viendo acá. El paciente tiene artrosis. El diagnóstico. Todas las enfermedades que nosotros vamos a evaluar en reumatología tienen sus criterios, ¿ya? Sus criterios que los realiza el Colegio Americano, la Sociedad Europea de Reumatología, van cambiando en el tiempo. La utilidad que se les da es importante, pero no tenemos que encasillarnos siempre en un criterio, porque hay cosas que a veces, de acuerdo a la que vayamos viendo en la práctica clínica, vamos a diagnosticar. Entonces, este paciente tiene artrosis de rodilla, ¿qué va a tener? Dolor, ¿sí? En la radiografía, osteofitos. Si yo le saco el líquido articular que se llama artrocentesis, vamos a ver que existe un proceso de tipo inflamatorio, ¿no? El líquido sinovial está alterado. La rigidez, esa dureza que decía, es menos de 30 minutos, y si hace flexionar, tenemos crepitaciones o ruidos. Entonces, ahí tenemos un diagnóstico de artrosis con sensibilidad 94, especificidad 88%. Hablamos de cadera. Viene con dolor en la cadera, que tiene compromiso
¿no? Con dolor, entonces le pedimos análisis. Primero tenemos que pedir los reactantes inflamatorios. Si vemos un reactante inflamatorio alto, entonces tendríamos que descartar otro tipo de enfermedad, que no sea simplemente artrosis, puede ser una espondilitis anquilosante, etcétera, ¿no? O artritis reumatoide que está comprometiendo las caderas. Le solicitamos radiografía, vamos a ver esos picos que hemos visto. Y el cartílago está disminuido. Entonces, en una radiografía nos da ya un 89 con especial de 91%. De manos, el paciente dice que está adormecida, rigidez en sus manos, vemos el tejido, tiene esas lesiones de los nódulos, tumefacciones y proliferación del tejido duro. Se ven algunas articulaciones de las manos, la deformidad que nos van a dar viendo, ¿no? Algunos dedos o más de 10 articulaciones. Pues ya tenemos ya con esto el diagnóstico, ¿no? La radiografía, que es importante también pedir en artrosis de manos. Entonces, pues, el síntoma o signo principal es el dolor. Ese dolor que puede estar presente en varias articulaciones y los que nos van a dar criterios diagnósticos, ¿no? En lo que viene a ser radiografías, dorsopalmar, oblicuas, comparativas, radiografías también de lo que son las rodillas, ¿no? Para poder diagnosticar los criterios clínicos, clínicos y laboratoriales. Tenemos los radiológicos, ¿no? Debemos estos criterios son mucho más completos. Es una evaluación, digamos, diferente a la que hemos visto anteriormente, donde nosotros podemos ver con mayor detenimiento, ¿no? Y hacer el diagnóstico, ¿no? En la cadera hacemos los exámenes clínicos de las rotaciones, vemos la velocidad, si está rotando o no internamente, la rigidez, la edad, el dolor y laboratorio. Con la radiografía, donde vemos la velocidad, los osteofitos, el estrechamiento y la radiografía. Entonces, todos estos valores que tengamos nos van a de acuerdo a una placa radiográfica que es en una posición en rana, entonces nos pueden dar un diagnóstico de artrosis, ¿no? Hay diferencia de lo que es la rodilla, con su evaluación clínica, radiográfica, igual en manos. Entonces, esto nos ayuda a poder diagnosticar, pero si nosotros vemos que con la radiografía no tenemos las imágenes adecuadas, podemos recurrir con la resonancia magnética, que sí nos va a dar con más digamos, detenimiento, más tempranamente un diagnóstico que también se debe utilizar. Laboratorio, es importante pedirlos. Sí, reactantes inflamatorios para ver, ¿no? Estos dos, la velocidad y hipotenesia, para ver si es algo sistémico o algo solamente localizado. De esa manera nosotros vamos a poder ver, descartar causas metabólicas de las causas secundarias, ¿no? Estudios de laboratorio que vamos a pedir para un paciente y descartarle, pues, ¿no? Si tiene hipotiroidismo, si tiene gotas, si tiene otras enfermedades más, y vamos a poder nosotros ver si es primario o secundario de alguna manera el diagnóstico que estamos buscando en este paciente. El líquido articular, ¿cómo es en una artrosis? Entonces tenemos el líquido articular que se hace se saca pues líquido de la articulación y se evalúa, ¿no? ¿Cómo es la característica? Este líquido es transparente, no tiene células, ¿no? Cuando está normal, y tiene una filancia, una formación de una viscosidad y un coágulo que es bueno en casos normales. Cuando hay una infección, totalmente diferente, y cuando hay un cuadro de artritis reumatoide, un inflamatorio, es de diferente tipo. Entonces vemos aquí en este caso, es un claro amarillo, transparente, con una viscosidad, coagulación buena, y los leucocitos menos de 2000 por milímetro cúbico, o sea, menos del 25%. Si hablamos, es un líquido no inflamatorio. La radiografía, que es la imagen que nos va a ayudar para diagnosticar, tiene pues una tetrada que es clásica. Y hemos hablado, conforme hemos ido viendo las radiografías, vemos pinzamiento, osteofitos marginales, esclerosis del hueso y las geodas subcondrales o quistes subcondrales. Estos son los 4 características de una radiografía que se pueden ver en un proceso ya avanzado. Pero al inicio simplemente podemos ver
presencia de compromiso a nivel del pinzamiento, osteofitos aislados, y en las fases avanzadas ya tenemos pues inclusive desalineamiento de los ejes de las articulaciones, esclerosis, ¿no? Deformidades. Entonces aquí vemos esta clasificación de Killing-Lawrence, que lo hace por escalas. Grado 1 a grado 4, ¿sí? El grado donde vamos a ver compromisos, ¿no? En el grado 2, en el grado 3 y en el grado 4, que son ya casos más severos. Entonces acá, en el grado 1, dudoso, ¿no? Estrechamiento aparentemente de la articulación, pareciera que hubieran osteofitos. En el grado 2 ya vemos un leve estrechamiento y osteofitos. En el grado 3 ya es un poco más avanzado, con estrechamientos, osteofitos que son de una manera moderada a múltiple, esclerosis y deformidades, ¿no? Ahí ya vemos los osteofitos. Y el grado 4 ya es el grave, donde ya el estrechamiento del espacio articular es más evidente, hay más abundantes osteofitos, esclerosis, deformidad de los extremos de los huesos. Acá ya vemos un poquito más, para que ustedes lo vean con más claridad. Acá ya miren el grado 4, todo deforme, presencia de osteofitos, todavía hay un espacio, el grado 4 ya ni espacio, menos acá cadera, está un poco más clara, donde vemos totalmente lesionada la articulación en el grado 4, grado 3 hay deformidades, osteofitos, en el grado 1 pues no vemos mucho, en el grado 2 supuesto, ¿no? Hay una disminución leve con presencia de escasa de osteofitos. Pinzamiento, así es el término, ¿ya? Desaparición del espacio articular, esclerosis subcondral, geoda y el osteofito. No se olviden, la tetrada. Vamos viendo más imágenes radiográficas, osteofitos, ¿sí? Esclerosis. Este es espacio normal y la disminución del espacio en una articulación. Esta articulación está subluxada, ¿no? Vemos la rótula. Las características de la rótula no son las mejores, presencia de osteofitos, esclerosis y los quistes. Y vamos viendo más imágenes, pinzamiento, osteofitos. Acá hay osteofitos en la rótula, ¿no? Y acá también. Entonces, esto también acompañado de algunos ligamentos que se van a ir calcificando, como se ve en otras enfermedades como las seronegativas. La ecografía, que también es una de las técnicas utilizadas cuando vamos a hacer nosotros evaluaciones, lo usamos para ver el quiste de Becker. Este quiste está en la región poplitea y su estructura también puede dar una sintomatología muy, muy florida. Entonces ahí vemos los derrames, ¿no? La pérdida, si existe hipertrofia sinovial, que nos ayudaría para hacer el diagnóstico básicamente de lo que es artritis reumatoide primeramente, pero también se puede utilizar para lo que es las radiografías, donde indirectamente se puede ver hasta los meniscos. Y vemos cuerpos libres, intraarticulares, ¿no? En la condromatosis sinovial, también en este caso nos sirve la ecografía. Y la gammagrafía ósea, cuando sospechamos de lesiones ocultas, ¿ya? Osteocondritis, osteonecrosis epifisiaria, fracturas subcondrales por sobrecarga, por ejemplo. Y la TAC, tomografía axial computarizada, estudio pues de bloqueos óseos, de coalición tarsalo-carpal, confirmación de si es que existe además de todo este proceso en la artrosis de columna, estenosis del cartílago, ¿no? Estenosis del canal medular, en el raquis, también para ver la articulación femorotibial, la presión de ángulos de torsión de los cóndilos femorales, ¿no? Para la planificación de una artroplastía, la tomografía. Y la resonancia magnética, ¿no? Mayor definición de las estructuras blandas. Es la primera elección cuando tenemos que ver osteonecrosis ósea o lesiones tumorales. Y este equipo moderno de potencia mayor de 2 teslas permite la medición del tamaño del cartílago articular. Y bueno, lamentablemente el costo, ¿no? Es la limitante para hacer estudios científicos y experimentales por el costo de una resonancia, pero en la parte de lo que viene a ser la resonancia, nosotros evaluamos la parte muscular, articular,
meniscos. Entonces, si queremos hacer una cirugía de meniscos, la indicación es la resonancia magnética. Bueno, ¿qué hora es? Vamos a ver ahora si me apago mi celular, no tengo hora. ¿Hasta qué hora tenemos, por favor? A las 5, creo. Sí, doctora. Bueno, espero que estén atentos. Vamos a pasar a la parte de tratamiento. En lo que viene a ser el tratamiento, tenemos objetivos. En todo tipo de enfermedad, nuestros objetivos, en artrosis en este caso y en otras enfermedades, primeramente es pues aliviar el dolor. Si viene artritis reumatoide, aliviar el dolor. ¿Y qué hacemos? Como segundo objetivo es mejorar la capacidad funcional, que esta persona pueda realizar sus actividades, ¿no? Que pueda movilizarse sin dolor. Y finalmente retardar la evolución, ya que la enfermedad está establecida, entonces debemos de evitar que exista mayor daño, entonces retardar la evolución. Hay varias revisiones en relación a lo que viene a ser los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, terapias, ¿no? Tanto de articulaciones de cadera, mano, rodilla, etcétera. Las últimas del 2010 del 2020, ¿no? Y nos dan recomendaciones. Las recomendaciones que nos dan en el manejo de artrosis, en este caso de manos, ¿no? En cuanto a recomendaciones farmacológicas, no farmacológicas, ¿no? En el manejo de caderas, de rodillas, ha ido modificándose en el tiempo. La Sociedad Europea de Reumatología, el EULAR, en el 2018, nos da manifestaciones o manejo de lo que viene a ser la artrosis, ¿no? Y nos da, pues, 10 recomendaciones de artrosis, ¿no? Primero dice, se debe ofrecer a cada paciente la educación y capacitación sobre los principios ergonómicos, el ritmo de la actividad y el uso de dispositivos de asistencia. Como dice aquí, la educación es básica. Si nosotros tenemos un paciente en la consulta, tenemos que educar al paciente, porque muchas veces ellos, por desconocimiento, no van a hacer la ergonomía adecuada. Una de las condiciones que se ven con mayor frecuencia es, por ejemplo, la postura que tiene el paciente. Cómo se sienta. Ustedes ahorita, ¿cómo estarán sentados? No los estoy mirando, pero la mayoría de veces se sienta uno de una manera inadecuada. Cuando realiza sus actividades, también lo hace. Sale a sus actividades físicas, lleva una mochila, la mochila se la cuelga a un costado, con bastante peso, desde los niños. Entonces, ahí nosotros ya estamos viendo que hay muchas actividades ergonómicas que no son las adecuadas y que cuando se repiten en el tiempo se van a lesionar las articulaciones. Entonces, esto nos están hablando, ¿no? Y los dispositivos. Aquí tenemos que, si tenemos una articulación afectada, una rodilla, una cadera, tenemos que usar, pues, un bastón muchas veces, ¿no? Para evitar que haya mayor daño. Pero, ¿qué sucede en nuestra sociedad? Y hablando de Puno, el paciente tiene vergüenza de usar una muleta. ¿Y qué dicen? ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá el otro? Y no lo usan y prefieren caminar así con la columna, con una pierna más corta, caminar de una manera inadecuada, no utilizan los ortésicos que necesitarían, no van al médico rehabilitador a poder evitar estas complicaciones. Entonces, eso nos pide como primera actividad o primer tratamiento que debe ser indicado en un paciente. Los ejercicios, ¿no? Además, cuando ya una articulación está afectada, deben ser para mejorar la función y básico, la fuerza muscular. Entonces, además de eso, reducir el dolor, ¿no? Cada paciente es individual, cada paciente realiza actividades diferentes, por lo tanto, cada paciente tiene que tener un tratamiento totalmente diferente al uno del otro. Los ortésicos para alivio del dolor, como tercero, los síntomas para evitar esos dolores, por ejemplo, en los dedos de la mano, tenemos que ver qué vamos a utilizar si tiene compromiso en la rodilla. Entonces, ahí los primeros 3 puntos es todo lo que tenga que ver con prevención
primaria, secundaria, con la presencia de ortésicos, la función articular, muscular, la educación y la ergonomía en los pacientes. Como cuarta recomendación, ya vienen los tratamientos. Acabamos tratamientos tópicos y ahí están las famosas topicaciones con AINES, ¿no? Como primer tratamiento farmacológico de elección y que sí es indicado. Tenemos diferentes tipos de pomadas que se pueden dar a los pacientes. Siempre y cuando teniendo también presente que no tengan pues complicaciones como alergias, qué sé yo. Y pasamos al cuarto tópico, que son analgésicos. Los analgésicos son los importantes, los orales, ¿no? AINES deben considerarse más bien un tiempo limitado para alivio de los síntomas. Pero haciendo una buena historia, como hicimos la clase anterior, viendo pues si es un paciente hipertenso, no le voy a dar pues antiinflamatorio, si es un asmático, entonces hay que ver qué tipo, si tiene un paciente alguna gastritis, entonces con protectores, etcétera. Entonces tenemos ahí los AINES. El conditil sulfato se usa en los pacientes con artrosis de mano. Entonces ahí como indicación para alivio de dolor y mejorar el funcionamiento. Y tenemos lo que son las inyecciones interarticulares, los corticoides, ¿no? En articulaciones de mano está proscrito y tenemos que ver otro tipo de inyecciones a nivel de otras articulaciones, pero en mano está contraindicado. Artrosis no debe tratarse con fármacos antirreumáticos, modificadores de enfermedad convencional o biológicos. En esta guía recomiendan no utilizar, pero vamos a ver posteriormente que en algunas guías sí nos recomiendan, podemos utilizar algunos antimaláricos y metotrexato. Y se debe realizar la cirugía en pacientes con anomalías estructurales cuando no se hayan utilizado otras modalidades de tratamiento, ¿ya? Y el seguimiento a largo plazo de pacientes, en este caso de artrosis de mano, adaptarse a las necesidades individuales del paciente. Entonces, aquí es mano, pero también se aplica en otras articulaciones. El 2019, Colegio Americano de Reumatología también nos da manejo de artrosis, de cadera, de mano, de rodilla. Y aquí sí nos dan algunos medicamentos que se pueden utilizar, pero como primera parte está lo que viene a ser la terapia, ¿no? La terapia física del paciente. Entonces, ahí nos hablan de los famosos TENS, ¿no? Condicionalmente podemos hacer masajes, ¿no? Algunas, los ortésicos, ¿no? Terapia que nos van a ayudar en el tratamiento de las diferentes artrosis de cadera. Y los fármacos tenemos, ¿no? En la artrosis de cadera mano, los bifosfonatos, porque tenemos que tener un hueso adecuado, ¿no? Cuando tenemos la artrosis, lo que tenemos que tener es pues que tenga, además de tener con un cuadro de artrosis, ¿no? Entonces, el huesito tiene que ser el mejor. El hueso tiene que ser con buena dureza o buena resistencia para que el paciente también no avance rápidamente su problema de artrosis. Perdón, un ratito, acá tengo un problema. Un segundo.
Bueno, tenemos también lo que viene a ser el condroitinsulfato, infiltraciones intraarticulares con ácido hialurónico, ¿no? La terapia física y algunos otros. En el caso, por ejemplo, que tengo un paciente osteoporosis, se puede usar vitamina D, ¿no? Algunos antiinflamatorios, etc. Entonces, acá las recomendaciones de actividad física, ¿no? Es importante, tanto en lo que viene a ser articulaciones de mano, rodilla y caderas. Cuadritos lo vamos a revisar. Y la flujograma de diagnóstico de manejo de personas con artrosis de mano, en lo que viene a ser en el Perú. Hay guías que se han realizado en e-salud, guías que están algunas revisando. Para la siguiente clase les voy a traer la guía de salud. ¿Qué nos dice la guía? Nosotros tenemos en e-salud un sistema que se llama el ESI. Y el ESI es el IETSI. IETSI es un grupo de estudio de e-salud que realiza las guías clínicas basadas en evidencia. Entonces, a la siguiente clase les voy a traer la guía de e-salud, ¿no? Entonces, aquí tenemos una guía de artrosis, donde nos dice, pues, en caso de artrosis, inclusive están proscritos lo que viene a ser las infiltraciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se quiere es, pues, evitar que exista este daño, ¿no? La lesión en toda la articulación y tener una rodilla totalmente sana en el tiempo y no llegar a una persona, pues, al final de su vida con dolor y discapacidad, sino una persona alegre, con ganas de vivir todavía, y no como de los pacientes que vienen a la consulta y que me dicen, doctora, quiero morirme, ¿no? Es la clásica en algunos pacientes ancianos que no pueden hacer sus actividades y que vienen a decirme de esa forma, ¿no? Que inclusive le dé algo para que se mueran, o sea, ese es el término. Y que al inicio de mi profesión como reumatólogo, pues yo me deprimía viendo cada paciente, ¿no? Que venía de esa manera. Y lo que nosotros no queremos es eso, lo que queremos es que un paciente pues llegue a estos últimos días de su vida con toda la alegría y sin las discapacidades que puede llevar este tipo de enfermedad. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Y vamos a